Digo, ¿qué respuesta le dio Proinversión al respecto? Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Saavedra. Para que conteste las preguntas, Contralor. Por su intermedio, señor presidente, Medio presidente. Usted dijo que emitieron opinión previa con más de 50 observaciones y mi pregunta es, ¿quiénes más conocían sobre esta cuestión previa y de las 50 sobre su opinión previa? Gracias. La opinión previa se entregó el mismo día 4 de abril del 2014 a Ocitran, a Proinversión, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Corpac. Eran las 4 entidades relacionadas e involucradas en este contrato. Y la segunda pregunta. ¿Qué respuesta le dio Proinversión al respecto? No tengo, he tratado de conseguir la respuesta en estos días, 3 días que he estado trabajando para venir a esta presentación. No la logré conseguir, pero me dijeron verbalmente la gente que participó de que la respuesta fue que no nos preocupáramos, que ellos se hacían responsables de, o sea, fue una respuesta evasiva, es lo que entiendo. Hay que conseguir esa respuesta de Contralor. O sea, Proinversión le ha contestado de que no se preocuparan, que ellos iban a solucionar ese tema ya. No que lo iban a solucionar. En otras palabras, su informe. Que no nos preocupáramos, que ellos están viendo el tema, algo así. Subestimaron prácticamente su informe que usted emitió como Contralor. Es una apreciación que podría interpretarse de esa manera, sí. Creo que sí. Bueno, en estricto rigor, a ver, de todas las observaciones, de las 20, por su intermedio no son 50, me equivoqué, son 20 observaciones y pico. Para que lleguemos al momento en donde no hubo cierre financiero, no hubo acreedor permitido, no hubo aumento de tasa, significa que no le hicieron caso al informe previo, ¿no es cierto? Eso es evidente. Congresista de Saavedra. Presidente, por intermedio suyo de esta comisión tenemos que nosotros informarnos cuál es la respuesta, porque no solamente puede dar Proinversión decir, déjanos nosotros resolvemos el problema, subestimando el trabajo de un gran representante del Perú, que es la Contraloría, presidente. Si no, entonces, ¿en quién vamos a confiar ahora, presidente? Entonces, presidente, por intermedio de la presidencia, tenemos que nosotros ver cuál fue la respuesta que de repente, como dice el señor Fart, que no recuerda, que le va a buscar y por intermedio le pido, de repente lo tiene a la mano, que nos haga llegar y nos apoye, y también a Proinversión, presidente. Muchas gracias. En ese tiempo, ¿recuerda quién era el jefe de Proinversión? Es el señor. Acá tengo la carta ahí. En ese tiempo estaba el señor Francisco García Calderón. Es la carta que le enviamos. Al señor Javier Illescas Mucha, director ejecutivo de agencias de Proinversión. No está en la relación que tenemos acá. Lo citaremos al señor de Proinversión de tiempo. Gracias por la carta, Contralor. Bien, congresista Saavedra, ¿ha terminado? Ok. ¿Algún otro colega congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Armando Villanueva, del Cusco. Gracias, presidente. Señor excontralor Fuad Puri, ha dicho varias cosas. ¿Considera pertinente que en algún momento el Estado peruano hubiera decidido que las opiniones de la Contraloría en este tipo de proyectos fueran no vinculantes? Una primera pregunta. Luego de suscrito el contrato, por lo que... Congresista, pero mejor pregunta y respuesta, porque si no, para que... Por favor, Contralor. Gracias, presidente. Las opiniones de la única, de acuerdo a ley, la única opinión vinculante que tiene la Contraloría es cuando realiza una acción de control posterior, es decir,
en términos coloquiales, cuando hace una auditoría. Pero, un momentito, disculpe, para anunciar que tenemos el quórum correspondiente a esta sesión. Adelante, Gracias, presidente. Cuando se realiza lo que le denominamos en el argot de la Contraloría control posterior, que es una auditoría, cuando uno va a revisar si las cosas se hicieron correctamente de acuerdo a norma y si se encuentran irregularidades, esas irregularidades son denunciadas de acuerdo a su característica al Poder Judicial si son de carácter civil, al Ministerio Público si es de carácter penal, o administrativa si no es ninguna de las dos anteriores. La opinión previa es un ejercicio de revisión de un documento, de acuerdo a ley. Las APPs, por ejemplo, todas las APPs tienen que ser revisadas previamente por la Contraloría. Entonces la Contraloría entrega un informe con observaciones de carácter de carácter técnico, administrativo, económico sobre el APP, con el propósito que antes de la firma sean tomadas en cuenta. Sin embargo, como no son vinculantes de acuerdo a la ley, el responsable o a quien va dirigida y el que es responsable de esa operación puede o no puede seguir las recomendaciones de la Contraloría. Eso es lo que manda la ley. Porque también tiene sentido, porque el concedente, el Estado, en los casos de la APP, tiene que hacerse responsable. El responsable no es la Contraloría. Pero en fin, por eso al comienzo de mi exposición dije que esta es una materia de estudio. Yo creo que la Ley General de la Contraloría, creo que hay un proyecto para estudiar y fortalecer la Contraloría. Quizás esa parte habría que revisarla. ¿Por qué cuando la Contraloría le dice al dueño de la casa, tienes una ventana abierta, ciérrala, que estás corriendo un riesgo? Entonces yo creo que tienes que cerrarla. Es cuando estás construyendo un edificio y alguien viene, el supervisor, le dice, fíjate, aquí hay un problema, tiene que cerrar esa ventana, o sea, tiene que seguir la recomendación. Es un tema que creo que la comisión que ustedes dirigen podría revisar eso con el Contralor actual. Señor presidente. Siguiente pregunta. Yo creo que los comentarios que hace en la parte final el excontralor merecen un comentario igualmente, porque efectivamente, si en términos edilicios de lo que se trata es de advertir que la cimentación, que son los lineamientos base en función de los cuales se va a suscribir un contrato de millones para una obra tan importante como el aeropuerto, no se toman en cuenta, la opinión de la Contraloría, cuando ya se ha hecho la edificación y tiene todos los problemas, pierde sentido. Habría que evaluar efectivamente cuán vinculantes deben ser las opiniones en ese momento, porque ciertamente lo que hoy día tenemos en el tema solo Chinchero, efectivamente asumir una decisión en cierto momento para que justamente en ese momento las opiniones vinculantes sean vinculantes, o las opiniones de la Contraloría en cuanto a estas observaciones de advertencia tengan un carácter vinculante, para evitar lo que hoy día tenemos que tratar de resolver. Sí, ahora, yo creo que para no perder la lección en este tema, me parece que aquí podemos en un momento, de repente, cualquiera de los colegas congresistas acá, presentar un proyecto de ley para que la opinión también, miren de esto, ¿no? De la cuestión previa, esas opiniones sean vinculantes, ¿no? Porque miren lo que ha ocasionado este tema, ¿no? Entonces, siga, por favor, así la pregunta número 2, congresista Viera. Usted que ha hecho el seguimiento inicial, no solamente en este caso, sino en otros, ¿a qué atribuye el hecho de que Proinversión y las otras entidades no hubieran hecho caso, si es que puede hacer una apreciación, no hubieran hecho caso de las advertencias que le hace la Contraloría respecto de este contrato? Por su intermedio, señor presidente, gracias. Es imposible definir qué ocurrió en las mentes de las personas que tomaban la decisión, la postura que se toma en ese momento. Puede obedecer a distintas razones. Lamentablemente nosotros como auditores tenemos que basarnos en hechos concretos y creo que las cosas empiezan a tener forma a través del tiempo, cuando van ocurriendo los eventos. Pero en ese momento no podría yo, como no era vinculante, el trabajo termina ahí y no tenía autoridad, digamos, para poder exigir que esas recomendaciones
se cumplan. Si me permite, presidente, regresar al punto anterior y al comentario del congresista. Si es que esta idea de que sea vinculante o no en algunas condiciones las opiniones previas, pero por lo menos podría haber algún espacio intermedio, porque estamos en un extremo en donde no es vinculante, o sea, simplemente recomendamos y nos pueden o no nos pueden hacer caso. Al otro extremo, que sean vinculantes, es decir, que es obligación del Estado de cumplir las recomendaciones de la Contraloría. Pero de repente puede haber un punto intermedio también, que es que se discuta, que se haga una discusión, una reunión abierta, pública, donde se discutan estos temas, en donde participen, no sé, algo se nos debe ocurrir, porque también puede haber un escenario también muy bueno también. Gracias. A través del presidente. Luego de suscrito el contrato y llevado adelante la concesión y el concurso, ¿usted considera que hubo alguna deficiencia, por decirlo de algún modo, entre el tope inicialmente previsto por el Estado, el monto inicialmente previsto por el Estado de 460 y tantos millones que debía costar la obra, en relación a los 265 de financiamiento que ofrece la empresa, en tanto representa un promedio de 45%, no, 45% menos del monto previsto inicialmente? Contralor, por su intermedio, presidente. La diferencia es importante, es grande, 45% menos el valor referencial. Genera, digamos, para efectos del que está buscando la construcción del aeropuerto, le debe haber parecido en ese momento bien, pero en realidad uno tendría que haber revisado con más detenimiento qué es la recomendación. Que habría que ver por qué, si yo estoy calculando que vale 450 millones de dólares ese aeropuerto, y la concesión es otorgada por 264 millones, yo creo que tendrían que haber procedido con un paso previo, que es la revisión de los cálculos que se habían hecho inicialmente. Señor presidente, y también las calidades financieras o las consideraciones financieras de la empresa. No sé si hicieron alguna evaluación respecto a estas calidades a la empresa en el momento en que ustedes hicieron la evaluación. No, en ese momento nosotros la obligación de la Contraloría tenía que revisar el contrato, más no, el postor todavía no se conocía, no se había hecho la buena pro, no se había entregado en ese momento. Una pregunta, un par de preguntas más. Ha dicho usted de que en el proyecto presentado por Preinversión no se había hecho, digamos, una valoración de otras opciones distintas al Chinchero, siendo que debía haber sido parte de las obligaciones, evaluar la mejor alternativa, la mejor ubicación entre las otras que se discutían en su momento. ¿Puede ratificar esta información y tal vez abundar en algún comentario adicional? Por su intermedio, presidente, gracias. La recomendación que consta en la opinión previa se refiere a ese aspecto, debido a que los informes relacionados con la ubicación no eran, digamos, contundentes, y se le recomienda al Ministerio de Transportes y a Corpa que hagan una revisión adicional sobre la ubicación. Eso es todo lo que nosotros logramos hacer en ese momento. ¿Considera pertinente o en algún momento evaluaron ustedes el hecho de que, siendo el gobierno regional del Cusco, que hubiera invertido un promedio de 80 millones de dólares en la adquisición de los terrenos, no fuera considerado, digamos, dentro de las entidades a ser beneficiadas por la renta que fuera a generar el aeropuerto? ¿Por qué no se consideraba esta posibilidad?
la distribución del presupuesto para las regiones parten de las políticas presupuestarias, más no de cada una de las APPs. Cada inversión tiene sus características, pero dependiendo de los arreglos que se hagan con los gobiernos regionales, no hay una obligación en ese sentido. A través suyo, señor presidente, precisamente por la evaluación de la inversión, porque la inversión de todo el proyecto suponía la adquisición de unos terrenos, ¿no?, que tenía un costo inicial. Las 350 y tantas hectáreas, además de las adicionales, ¿no es cierto?, que no estaban consideradas, según usted misma ha mencionado, iban a tener un costo en cuanto a la adquisición de los terrenos, que es parte de la inversión. Siendo parte de la inversión, el Estado no debía considerar, o el contrato no debía considerar los beneficios para esa parte de esa inversión que fue asumida por el gobierno regional de Cusco en este caso. Por su intermedio, presidente, no necesariamente, señor congresista. Pido una intervención, congresista Savera. Puntual. Muchas gracias, congresista Villanueva. Gracias, presidente. Presidente, siguiendo con sus preguntas del congresista Villanueva, también quiero me preocupa, presidente. Estaba acá presente el señor Contralor actual, el día 11 de septiembre estaba acá, y manifestó que el caso Chinchero ya está cerrado para la Contraloría. Es decir, que ya no pueden investigar nada porque ya está a nivel de fiscalía. Entonces le pregunto, presidente, por su intermedio, con su experiencia de Contralor, ¿usted cree que es cierto el caso Chinchero ya es un tema cerrado a nivel de la Contraloría? Con su experiencia del ex Contralor, quisiera que nos apoyes. Nosotros lo que queremos es aquí apoyo y llegar a la verdad y hallar con el debido respeto a todos acá, con los sinvergüenzas que se meten solamente para robar al país. Entonces me indigna esto, presidente, y todo, presidente, echan la culpa al Congreso y al final nadie quiere, cuando van a venir alguien, los amigotes vienen acá hasta salvar, a defender, presidente. Entonces yo quiero, presidente, con su experiencia, ya que el Contralor nos dijo el día miércoles que el caso está cerrado y ahora con su experiencia el ex Contralor quiere que nos diga, ¿está cerrado a nivel de la Contraloría? Gracias, congresista Villanueva. Gracias, presidente. Contralor, por favor, para que pueda responder a... Señor presidente, por su intermedio, si bien hubo una auditoría de control posterior y entiendo que esa auditoría, una carpeta fue derivada a la Fiscalía, hay un proceso que podríamos llamar el proceso número 1, que es el que se completó con la auditoría posterior y con la entrega de la documentación, y según entiendo por lo que están comentando que hubo una detracción de los documentos. Sin embargo, si es que hubieran elementos necesarios o probatorios que indiquen que podrían haber eventos que no se revisaron en ese momento, porque si la auditoría está completa, no es necesario hacer más. Pero si hay indicios o señales de que podrían haber eventos que no se revisaron, sí podría ser. O sea, la Contraloría, de acuerdo al mandato constitucional, es el responsable de velar por los recursos públicos. Esa auditoría está cerrada, pero se puede abrir otra. O sea, de acuerdo a la ley, si hubieran señales de que hubieron eventos que no se revisaron en su momento, o aparecen nuevas evidencias, o pueden trabajar en equipo con una comisión de fiscalización, puede trabajar la Contraloría con el mandato constitucional que tiene, o la misma Fiscalía podría incorporarlo en su carpeta. O sea, nunca un delito está cerrado porque un documento dice que ese es el documento que ya... Nos queda claro que el tema en esa primera fase estaría cerrado, pero frente a casos, a nuevas evidencias, la Contraloría estaría en su facultad de iniciar un nuevo control, iniciar una acción de control, etcétera, como estime pertinente, ¿no? Congresista Villanueva, Armando Villanueva, luego sigue con la congresista Yané Sánchez y luego Edgar Ochoa. Me pide una interrupción. Interrupción, ok. Edgar Ochoa, interrupción. Sí, presidente, solamente para eventualmente aportar. Lo que ha dicho el Contralor Nelson Schwartz es que el caso de la adenda
¿no es cierto?, ahora depende del Ministerio Público. O sea, no ha dicho que el caso Chinchero esté cerrado. Él ha dicho aquí es que el caso de la adenda para la Contraloría está cerrado. ¿Por qué? Porque eso ha pasado a Ministerio Público. Entonces, solamente para señalar lo que ha dicho el Contralor. No, yo no lo he captado eso. Lo que he captado es de que el caso, en relación a esa, a la investigación hasta que llegó hasta la adenda, hasta cerrado, que eso lo ha llevado el Ministerio Público de Documentos, pero frente a nuevas evidencias que no necesariamente, o sea, un tema que el Ministerio Público puede iniciar o no, independientemente de eso, la Contraloría puede también iniciar un proceso dentro de la Contraloría, okay, que es totalmente diferente. Congresista Armando Villanueva. Gracias, presidente. A través suyo. Señor excontralor, ¿cómo es posible que estando involucrados o involucradas OCITRAN, Ministerio de Transportes, Corpa, Proinversión, tuviéramos en ciernes un contrato que no tenía fechas de cumplimiento, no establecía fechas de cumplimiento, periodos, ni intereses, ni áreas adicionales, ni vías de acceso, ¿no? Que no hubiera evaluado las opciones alternativas que tal vez hubieran dado como consecuencia una mejor opción? ¿Cómo es posible que se diera tamaños errores, vacíos y vicios? No había una ya deducible intencionalidad que hoy día sabemos ha terminado comprometiendo a todo lo que ha venido comprometiendo precisamente producto de estas deficiencias encontradas en el trabajo, se supone, coordinado de estas 4 instituciones. Contralor. Sí, señor presidente, por su intermedio. Durante nuestra gestión se realizó un estudio, por su intermedio, señor congresista Villanueva, sobre las adendas. En ese estudio, que me encantaría proporcionárselo, es un estudio bien detallado, se concluye que hay un problema en la contratación pública relacionada con, o sea, en la elaboración de los contratos. Ustedes saben, tanto como yo, que la mayoría de los arbitrajes, producto de las relaciones contractuales, los ganan los contratistas. Pero eso es porque los contratos que se llegan a firmar no son contratos lo suficientemente sólidos como para defenderse en algún momento determinado. Entonces hay un problema, se identificó un problema en el año, no recuerdo el año del estudio, creo que es 15 o 16, 2015 o 2016. Entonces ese es un evento, una situación que el Estado tiene que revisar en cuanto a cada vez que se firma un contrato. Por ejemplo, en este caso, si la Contraloría le dice al concedente, el contrato que se va a firmar, porque nosotros estamos revisando el contrato, tiene estas ventanas abiertas, es porque fue con el propósito de ayudar, encontramos algunas deficiencias en el contrato. Entonces, ahí viene el tema de la vinculación, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo a su pregunta, por su intermedio, señor presidente, los contratos, en ese contrato tenía estas particularidades que posteriormente evidenciaron que la falta de una fecha la falta de una definición de fecha para el cierre financiero, la falta de un tope en la tasa de interés, y demás aspectos técnicos, eran aspectos que deberían haberse tomado en cuenta. O por lo menos no todos, o sea, nosotros, la Contraloría no es dueño de la razón, pero quizás los 2 o 3 temas más importantes, si yo estuviera en otra parte, los hubiera considerado, los hubiera revisado, o hubiera contestado diciendo cuál es la posición de Proinversión en relación a este aspecto. Pero no fue así. Más allá no puedo hacer una interpretación que hubo en las mentes de las personas para que esto continuara. A través suyo, señor presidente, y agradeciéndole por las respuestas al excontralor, estas ventanas abiertas a las que usted acaba de referir, o las advertencias que igualmente hiciera,
obviamente están siendo ratificadas por lo que se ve en el contrato. Una referencia de costo de 460 y tantos millones, una oferta de 264 millones, con la cual gana la empresa, que finalmente termina derivando, ¿no es cierto?, en coincidencia con la no definición de los intereses, en 590 millones de dólares que debíamos pagar justamente por ese financiamiento a un interés del 22%, que además debe tener la consideración de que se da por la falta de esta calificación financiera internacional de la propia empresa que va a solicitar este financiamiento. Este hecho no está ratificando precisamente estas ventanas abiertas que dejan la posibilidad de cometer estas propuestas atentatorias al interés nacional. Gracias, señor presidente. Esos 590 millones adicionales no existen, porque simplemente es un cálculo numérico de una supuesta tasa que el contratista decía que podía conseguir un crédito al 22%, pero obviamente el Estado no le aceptó. Ahorita mi comentario es a título personal, porque como contralor mi trabajo terminó mucho antes de la adenda, pero como un analista, digamos, yo le puedo decir que esos 590 millones adicionales que corresponden al 22.9% no existen, porque simplemente es un concepto. Obviamente si el Estado lo hubiera aceptado, cosa que no, es que si se daba era un costo, o sea, pasabas de 250 millones de dólares, creo, a 1.000 millones de dólares o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, había un entrampamiento ahí, como bien mencionó en algún momento el señor presidente. Simplemente era un concepto que sabrá Dios por qué el proveedor trae a la mesa del Estado diciendo tengo este préstamo al 22%. O sea, nadie lo iba a aceptar. Entonces ahí viene después el análisis posterior que se hace, que viene como consecuencia de la no aceptación de esa tasa. A través suyo, presidente, y ya para concluir, no existe, justamente por la intervención de este Congreso, de la Comisión de Turismo, que interviene justamente cuando le pide los informes correspondientes al ministro de Transportes en ese entonces, que ya había anunciado el inicio de las obras, lo cual significa que implícitamente el gobierno ya había aceptado. En algún momento existió esa posibilidad. Si no es la intervención de este Congreso, que le dice efectivamente, oiga, 22%, 22.9% es un interés muy alto. El Estado no debía prestarse a ese cierre financiero. Razón por la cual el 25 de noviembre el Ministerio de Transportes, y en vista de que ejercemos el control político desde el Congreso de la República, ¿no es cierto?, dice, no aceptamos este cierre financiero. Pero hasta el 25 de noviembre sí existía ese monto. Y había sido anunciado la puesta de la primera piedra, ¿no es cierto? Vale la pena mencionar este hecho, porque ciertamente si no hubiéramos ejercido esa labor de control político, seguramente el Ejecutivo habría puesto la primera piedra y habría aceptado ese cierre financiero. Eso como referencia, simplemente. En todo caso, señor excontralor, le pediría una última apreciación respecto de si, dadas estas circunstancias, lo que correspondía, lo que debiera haber correspondido, ya apelando a su opinión, por su experiencia y profesionalismo, lo que debiera haber correspondido es el cierre o la cancelación o la resolución del contrato o la suscripción de la adenda, que es en lo que terminó ocurriendo el Ministerio de Transportes. Contralor. Gracias, señor presidente. Es una pregunta que habría que preguntar a las personas que suscribieron la adenda. Obviamente el camino de concluir el contrato en el momento que se habían presentado los problemas era un camino.
se iba a firmar la adenda, y esa adenda cambia las condiciones del contrato, y ustedes lo han visto en la opinión del control posterior del mes en el año 2017, cuando se hace la auditoría de la adenda. En realidad es una decisión del Estado de haber tomado la decisión que tomó, y tienen que asumir la responsabilidad si es que la subieran. No estoy en condiciones, en estricto rigor, no estoy en condiciones de dar una opinión de esa magnitud, porque como estoy invitado como contralor, tendría que opinar como persona natural, y en realidad yo creo que he leído la auditoría, creo que la auditoría contempla, digamos, la respuesta que el señor Villanueva por su intermedio está ahí contemplada. Bien, Contralor, hoy tenemos